Hola, soy Tormenta en un nuevo video, espero que lo disfruten. Link del fanfic en la descripción. Renuncia de derechos. El anime, los personajes y la historia no son míos, créditos a sus respectivos creadores. Ash, vas a emprender tu viaje dentro de 10 años. Ya no hace falta estudiar tanto. Tendrás tiempo de sobra para aprender más tarde. Tras atender las heridas de Pichu, Delia entró en la habitación de Ash. Ella le abrazó suavemente por detrás y habló en voz baja. Aunque Ash siempre había sido un niño considerado y maduro, lo que ahorraba a Delia muchas preocupaciones, ella seguía intentando cumplir con su deber como madre. Desde que nació Ash, había mantenido una madurez más allá de sus edades. Esa misma madurez era lo que ponía nerviosa a Delia. Le preocupaba que su hijo pequeño se agotara por el exceso de estudio. Mamá, no te preocupes, respondió Ash con una sonrisa, sintiendo sus brazos rodeándole. Me encargaré de todo yo solo. No hay daño en aprender más de niño. En lugar de perder el tiempo jugando, es mejor prepararse para el futuro. Las preocupaciones de Delia calentaron el corazón de Ash. Realmente sentía su amor, y una calidez familiar que no había experimentado en su vida pasada. Este ambiente hogareño pacífico le hacía valorar profundamente su vida actual. Muy bien, iré a cocinar. Deberías bañarte, estás asqueroso. Delia suspiró. Cada vez que surgía este tema, Ash siempre tenía una respuesta calmada y racional que no le dejaba margen para discutir. Después de todo, no se equivocaba. Cuando Delia bajó, Ash se quitó la ropa embarrada y la tiró a la lavadora. Se dirigió al baño y se hundió en la bañera. Tenía que admitir que la tecnología en este mundo era impresionante y lo suficientemente conveniente como para que cualquiera quisiera simplemente tumbarse y disfrutar de la vida. Dim, enhorabuena al anfitrión por conseguir tu primer Pokémon de forma independiente. Activación del sistema auxiliar completada. Por favor, nombra al presentador. Justo cuando Ash disfrutaba de su baño, una voz mecánica sonó de la nada, sobresaltándolo. La voz no tenía un origen claro, lo que lo puso nervioso, sobre todo considerando que en su vida anterior había sido un asesino y la percepción espacial le era instintiva. A pesar de la confusión inicial, Ash se calmó rápidamente. Tras reflexionar sobre el mensaje de la voz, una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. Así que este es mi dedo de oro. Parece que las novelas no son solo para entretener, después de todo, tienen algo de verdad. Sistema, dijo claramente. Dim, nombre de Lost confirmado. Digitalización en progreso. 10%, 30%, 50%, 70%, 90%, 100%. Digitalización completa. Los datos de Lost ya están disponibles. Ash ya no se sobresaltó con la voz robótica. Con tranquila anticipación, dio su siguiente orden: sistema, muéstrame mi información. Necesito entender mis estadísticas. Timbre, nombre. Ash Ketchum, nivel. Élite de etapa avanzada 3 edad. 5 años fuerza. 71 velocidad. 10 poder mental. 15 habilidades innatas. Psíquico, despierto, una afinidad con las aves, bloqueado, 5 habilidades adquiridas. Ninguna puntos de atributo. 0 sorteos de lotería restantes. 3 Pokémon. Pichu. Tras explorar la interfaz un rato, Ash finalmente comprendió cómo funcionaba el sistema. Su origen era incierto, e incluso el propio sistema no podía ofrecer una explicación. Y lo que era más importante, no era un asistente consciente, parecido a un humano. Era puramente mecánico y carente de emociones. Su función principal era digitalizar las habilidades tanto del anfitrión como de los Pokémon, ofreciendo información clara y de primera mano para la toma de decisiones tácticas. Una vez que Ash ganaba puntos de atributo, podía distribuirlos libremente entre fuerza, velocidad y poder mental. No había tienda, pero sí un sistema de lotería que podía otorgar cualquier cosa, desde objetos raros hasta poderes sobrenaturales, basándose completamente en la suerte. Si alguien conseguía una habilidad psíquica, la obtenía al instante. Si se extrae una pieza de tecnología o un objeto mediante la lotería, el anfitrión no solo obtiene el objeto real, sino que también adquiere conocimiento completo de su funcionamiento. En otras palabras, mientras Ash tenga los materiales necesarios, puede reproducirlo él mismo. Sin embargo, la realidad no era tan optimista. Según el análisis interno del sistema, las probabilidades de obtener habilidades poderosas, como poderes psíquicos, eran tan bajas que eran prácticamente inexistentes. Las recompensas más comunes eran tecnología u objetos de gama media. Premios de alta calidad o raros. Extremadamente improbable. Incluso los intentos de lotería eran limitados. Al igual que los puntos de atributo, había que ganarlos, y ahí es donde la situación se volvió frustrante para Ash.
Los puntos de atributo se podían obtener mediante interacciones con el mundo similares a las del juego. Sin embargo, no todas las acciones o tareas completadas otorgaban recompensas. El sistema evaluaba cada encuentro, y la probabilidad de ganar puntos variaba según el nivel del desafío. Cuanto más fuerte fuera el oponente o más difícil la tarea, mayores eran las probabilidades de ganar puntos, pero siempre había excepciones. A veces, la pura suerte podía otorgarte puntos de atributo incluso al derrotar a un entrenador novato. Otras veces, podías enfrentarte a un oponente poderoso y no recibir nada. Es básicamente un sistema estricto y rígido. Maldita sea, esta cosa sí que es tacaña, murmuró Ash, analizando los datos. Aún así, supongo que es mejor que nada. Al menos tengo algo con lo que trabajar. Tras bañarse, Ash salió en bata, secándose con una toalla el pelo negro, húmedo y corto. Apenas le llegaba al cuello, y un mechón ya le cubría el ojo izquierdo. Al mirarse, Ash encontró su aspecto atractivo y tierno, un recordatorio de que solo tenía 5 años. Miró a Pichu, que dormía profundamente en la cama. Eso le hizo pensar de nuevo en el sistema, y más concretamente, en su recién despertada habilidad. Su talento innato era una forma de percepción, una habilidad sensorial avanzada que se activaba al cerrar los ojos. Al enfocarse, le permitía percibir todo en un radio corto. Seres vivos, células, huesos, vasos sanguíneos, incluso el flujo de energía a través de los meridianos. Nada escapaba a su atención. Antes de que el sistema se activara, Ash tenía dificultades para controlar esta habilidad, probablemente porque acababa de despertar. Pero ahora, con el sistema estabilizando su cuerpo y sus poderes, su control había mejorado drásticamente. Fue una ventaja muy bienvenida. Sistema, muéstrame la información de Pichu, dijo Ash mientras miraba al pequeño Pokémon eléctrico que dormía plácidamente. Dim, nombre. Pichu nivel. Novato habilidades. Para rayos, estática tipo. Eléctrico potencial. 100%, 5% actualmente desarrollado tal y como pensaba. Pichu aún es un recién nacido, solo conoce 3 movimientos básicos. Ash recordó la expresión llorosa de Piku cuando se conocieron, y no tardó en encajar las piezas. En este mundo, tanto Pokémon como entrenadores se clasificaban en distintos niveles de nivel. Estos niveles se determinaban por los valores potenciales de desarrollo. Cada Pokémon tenía un potencial base de 100, y el crecimiento dependía de cómo el entrenador cultivara ese potencial. Así es como se desglosaron los niveles. Novato. 10, 20, avanzado. 20, 30, élite. 30, 40, as provisional, antes del rey. 40, 50, 4 élite, rey. 50, 60, campeón provisional. 60, 70, campeón. 70, 80, nota. Los números anteriores representan el porcentaje del potencial desarrollado, no el nivel de batalla. Refleja hasta dónde un entrenador ha sacado la fuerza de un Pokémon. Si aún no lo entiendes, bueno, he hecho todo lo posible por explicártelo. Cada nivel se dividía a su vez en etapas temprana, media, tardía y pico. Por ejemplo, novato, temprano. 10, 13, mid. 13, 15, tarde. 15, 18, pico. 18, 20. Ash estudió el gráfico detenidamente. Ahora entendía hasta dónde le quedaba llegar, no solo consigo mismo, sino también con Pichu. Aún así, con la ayuda del sistema, tenía una clara ventaja. Y en este mundo de Pokémon, una ventaja podía significarlo todo. Habían pasado 2 años desde que Ash conoció a Pichu. Uno cuando el profesor Oak escuchó inicialmente que un Pichu salvaje había decidido voluntariamente seguir a Ash, se quedó realmente sorprendido. Al fin y al cabo, era increíblemente raro que un Pokémon siguiera a alguien por su cuenta, especialmente sin ser atrapado. En esta versión del mundo real, los niños no pueden viajar solos como entrenadores hasta que cumplan 15 años. Sin embargo, comienzan a aprender conocimientos esenciales y habilidades fundamentales de Pokémon a los 10 años, preparándose para la vida que les espera. En los últimos 2 años, el sistema de Ash no había cambiado. No había recibido ni un solo punto de atributo, y llegó un punto en el que casi se le olvidó que el sistema existía. Por suerte, la funcionalidad de datos inherente del sistema seguía siendo útil, así que no la abandonó por completo. Pichu, usa rayo. En el campo de entrenamiento detrás del laboratorio del profesor Oak, Ash se mantenía erguido. Su chaqueta roja y blanca ondeaba ligeramente con la brisa. Tenía el pelo negro corto y esponjoso, una conocida gorra apuntada en la cabeza, pantalones oscuros y zapatillas blancas limpias. Delante de él estaba su compañero, un Piku negro y amarillo, pequeño pero decidido. Pichu.
Con un grito agudo, Pichu respondió a la orden de Ash. Chispas chisporrotearon alrededor de su pequeño cuerpo mientras se cargaba, y en el segundo siguiente, ¡boom! Un relámpago amarillo brillante estalló hacia adelante, retumbando contra los objetivos de entrenamiento. Explosión. 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 Cuando por fin se disipó el humo, el campo de entrenamiento era un desastre. El suelo carbonizado era testigo de la fuerza bruta detrás del movimiento de Pichu. Ser capaz de liberar tal fuerza en la etapa de bebé era nada menos que genial. Ash tiene un talento natural para criar a Pichu, dijo el profesor Oak desde el borde del campo, visiblemente impresionado. Combinado con su dedicación y algunas de las técnicas que ha desarrollado, diría que, entre sus compañeros, sin duda está entre los mejores. Que alguien de la edad de Ash pudiera criar a un Pichu a este nivel, y desarrollar tal control sobre un movimiento tan poderoso como Thunderbolt, era realmente algo sin precedentes. Pichu, basta. Descansa un rato. Gritó Ash al ver la respiración tensa de Pichu. El entrenamiento debía ser moderado. Exigir demasiado podía ser contraproducente, sobre todo para un Pokémon joven como Pichu. Pichu. Cantó alegremente el pequeño Pokémon, entrecerrando los ojos como si fueran una media luna, visiblemente encantado. Se lanzó hacia adelante y saltó hasta el hombro de Ash. Después de 2 años, Ash tuvo una fuerte corazonada. Este Pichu probablemente era la preevolución del mismo Pikachu con el que había viajado en su vida pasada. Abuelo, regresemos. Mamá probablemente vendrá pronto, le dijo Ash al profesor Oak, sacudiéndose el polvo de la chaqueta de la sesión de entrenamiento anterior. Gary, el nieto de Oak, solo regresaba a Pueblo Paleta durante las vacaciones escolares. La mayor parte del tiempo se quedaba en la ciudad. Comparado con el bullicio de la ciudad, Pueblo Paleta era un sencillo pueblo rural. Originalmente, Ash asistiría a la academia Pokémon como los demás niños de su edad. Pero el profesor Oak creía firmemente que, con sus habilidades y perspicacia actuales, no era necesario seguir el programa estándar. Está bien, rió Oak. Qué bueno que estuvieras aquí hoy, si no, me habría quedado otra vez comiendo fideos instantáneos. Con lo concentrado que estaba en la investigación, el profesor Oak no tenía tiempo ni talento para cocinar. La mayoría de los días, si no fuera por la ayuda de Ash o Delia, el profesor sobrevivía solo con comida instantánea. Delia venía de vez en cuando a prepararle una comida de verdad, algo que apreciaba más de lo que dejaba ver. De vuelta en el laboratorio, Ash se desplomó en el sofá familiar, dejando escapar un suspiro de satisfacción. Mientras tanto, Pichu salió corriendo a jugar con otros Pokémon del laboratorio. Después de todo, aún era joven y estaba lleno de energía. Sistema, muéstrame el estado actual de Pichu y el mío, dijo Ash para sus adentros, cerrando los ojos mientras descansaba. Timbre, entrenador. Ash Ketchum nivel. Pico Elite edad. 7 fuerza. 15 velocidad. 20 fuerza mental. 30 talentos innatos. Psíquico, desbloqueado, volar, bloqueado, 2 habilidades adquiridas. Ninguna puntos de atributo. 0 posibilidades de empate. 3 Pokémon compañero. Pichu timbre, Pokémon. Pichu nivel. Avanzado habilidades. Para rayos, estático tipo. Eléctrico potencial. 100%, 21% desbloqueado, movimientos. Carga, onda de choque, ataque rápido, agilidad, rayo, activación de célula, nota. Por ahora no se listarán más habilidades nuevas, para evitar sobrecargar o romper el equilibrio de la historia. Mirando sus propias estadísticas y las de Pichu, Ash, cuyo rostro solía mostrar poca expresión, sonrió ligeramente. Tras 2 años de entrenamiento y trabajo duro, quedó genuinamente satisfecho con los resultados. Aparte de su propio progreso, fue el crecimiento de Pichu lo que dio a Ash una tremenda confianza en su futuro. Pichu ya había dominado tanto rayo como agilidad, 2 técnicas muy avanzadas para un Pokémon bebé. Además, habían desarrollado un movimiento único. Activación celular, una técnica que Ash había diseñado meticulosamente para adaptarse a la fisiología de Pichu. Con este conjunto de habilidades, si Pichu luchaba en serio contra un oponente de alto nivel y fuerza similar, podía defenderse en una batalla justa, siempre que no hubiera una diferencia demasiado grande en la ventaja de tipo o la experiencia. El movimiento activación de células se inspiró en un concepto de un anime de la vida anterior de Ash, Naruto. Adaptarlo a la fisiología Pokémon no fue tarea fácil. Como el sistema nervioso y la estructura corporal de un Pokémon diferían mucho de los humanos, a Ash le llevó un año entero ajustar la técnica para que Pichu pudiera ejecutarla de forma segura y eficaz. No cualquier tipo eléctrico podría aprender este movimiento. Primero, el Pokémon tenía que ser de tipo eléctrico desde el principio.
Segundo y más importante, tenía que ser compatible en estructura corporal. Ash había desarrollado la activación celular específicamente para la anatomía de Pichu. Otros tipos eléctricos no podrían usarlo sin cambios importantes. El cuerpo de cada Pokémon estaba construido de forma diferente. Aunque dos especies compartieran el mismo movimiento, la forma en que lo ejecutaban podía variar. Por ejemplo, rayo trueno usado por un Pichu sería diferente funcional y mecánicamente de cómo un Electabuzz canalizaría el mismo ataque. Ash lo había descubierto durante su profunda inmersión en los archivos de investigación del profesor Oak, donde leyó artículos sobre vías de energía y bucles de retroalimentación neuronal en tipos eléctricos. Fue este conocimiento lo que le permitió crear un movimiento especialmente adecuado para Pichu, la activación celular, tras un año completo de experimentación. También había empezado a llevar un diario de entrenamiento detallado. En él, documentó el método de entrenamiento de Pichu para la activación celular en pasos precisos. Ash planeaba hacer lo mismo con cada Pokémon que entrenara en el futuro, tanto como recuerdo como forma de registrar sus teorías y experiencias personales. La técnica en sí funcionaba mediante el uso de electricidad almacenada para estimular grupos musculares y nerviosos específicos en las articulaciones. Esto permitía al usuario superar temporalmente sus limitaciones físicas habituales y moverse a velocidades superiores a las que tenía en ese momento. Por supuesto, tal poder conllevaba contrapartidas. La energía desviada implicaba que ataques elementales como rayo se debilitaran durante el período de activación, ya que parte de la electricidad del Pokémon se redirigía para potenciar el rendimiento físico en lugar del ataque. Ash también teorizó que otras habilidades inspiradas en el ninjutsu de Naruto podrían adaptarse a habilidades similares. Si bien el potencial de daño podría no ser tan exagerado como en el anime, aún así ofrecerían una utilidad única en combate. Poco común, pero innegablemente poderosa. Durante los últimos 2 años, Ash había aprovechado su tiempo en el laboratorio del profesor Roble para observar de cerca a innumerables Pokémon. Estudió sus estructuras, midió sus patrones energéticos y registró cada detalle de los datos. Esta base profunda le permitió adaptar métodos de entrenamiento para diferentes especies incluso antes de atraparlas. Una vez capturado un nuevo Pokémon, podía empezar a desarrollarlo inmediatamente usando planes personalizados, sin perder tiempo. El talento, por supuesto, jugó un papel fundamental. Pero si un Pokémon tenía la actitud adecuada, los métodos de Ash aseguraban que pudiera dominar estas técnicas en tiempo récord. Pichu tardó 1 año en aprender activación de células, pero eso fue porque Ash tuvo que crear y perfeccionar el movimiento simultáneamente. Los futuros estudiantes quizá no necesiten tanto tiempo, especialmente con las bases ya preparadas. El sistema ha listado los objetos del saco. Hora de girar la rueda. 2 años enteros, y ni siquiera he conseguido un solo punto de atributo, de verdad que eres un sistema de estafa. Ash yacía tendido en su cama, su conciencia sumergida en el espacio del sistema. A su lado, Pichu estaba acurrucado, profundamente dormido. Din. La lotería está lista. Presentador, por favor, comience. El sistema ignoró por completo la queja de Ash y en su lugar proyectó una máquina tragaperras virtual. Su rueda estaba dividida en segmentos dorados, negros, rojos, azules y blancos. El dorado indicaba objetos ultra raros, el negro para el nivel alto, el rojo para el intermedio, el azul para el estándar y el blanco nada en absoluto. Vale. Vamos allá. Murmuró Ash, ya resignado a la rigidez robótica del sistema. En 2 años, aprendió a no esperar amabilidad de ello. Era simplemente una fría ayuda mecánica. Din. Enhorabuena, anfitrión. Has recibido un objeto azul. 10 pociones de recuperación física. Restaura la mitad de la resistencia de los novatos a Pokémon de nivel avanzado. Din. Enhorabuena, anfitrión. Has recibido un objeto negro. 10 caramelos raros. Cada uno ofrece un 50% de probabilidad de ayudar a un Pokémon por debajo del nivel campeón a avanzar al siguiente nivel. Din. Enhorabuena, anfitrión. Has recibido un artículo blanco. Mejor suerte la próxima vez. Nada mal. Ash sonrió. Aunque solo conseguí 3 ranuras de recompensa y una resultó ser basura, saqué un objeto de grado negro. Eso es una victoria para mí. Al fin y al cabo, cada vez que dibujaba objetos o tecnología, no solo recibía el objeto en sí, sino también el conocimiento completo de cómo recrearlo perfectamente. Mientras hubiera los materiales adecuados disponibles, Ash podía reproducir los objetos sin falta. De repente, una avalancha de datos llenó su mente.
Parecía un conocimiento adquirido tras años de investigación intensa, aunque Ash sabía perfectamente que nunca lo había estudiado. El sistema simplemente incrustaba la información en su cerebro. Entre los objetos de nivel azul, destacaba la poción de recuperación física. Ash creía que podía producirse en masa sin problema. Sin embargo, el caramelo raro de nivel negro era otra historia. Sus materiales eran extremadamente raros, y fabricarlo con éxito requería bastante suerte. No puedo dejar que se sepa la noticia del caramelo raro, pensó Ash, entrecerrando los ojos. Aunque confíe en el profesor Oak y los demás, si esto se filtra, otras familias o incluso sindicatos criminales intentarán aplastarnos para apoderarse de la fórmula, pero la poción de recuperación, eso es otro asunto completamente distinto. Es fácil de hacer, e incluso mejor que los que venden los centros Pokémon o la familia Joy. Esto podría convertirse en una fuente fiable de ingresos y en una gran ventaja económica para la familia Oak. Ash analizó cuidadosamente ambos objetos y tomó una decisión. Guardó los caramelos raros en el espacio del sistema y mantuvo las pociones de recuperación física a la vista, planeando estudiarlas pronto. Debido a sus ingredientes raros, el caramelo raro no podía producirse en masa. Ash ni siquiera sabía si tendría la suerte de volver a robar otro objeto de nivel negro como este. Así que, por ahora, era mejor mantenerlo en secreto. Según los datos del sistema, el potencial de un Pokémon se cuantificaba al 100%, pero no todos los Pokémon empezaban igual. Algunos eclosionaron de sus huevos con un 10% de su potencial ya desbloqueado, mientras que otros empezaron mucho más bajo. Esa diferencia determinaba si un Pokémon tenía un talento bueno o malo. Para Pokémon con bajo desarrollo natural, la evolución aumentaría su potencial pero la cantidad variaba. Una base sólida y un potencial bien desarrollado antes de que la evolución pudiera impulsar drásticamente su crecimiento. Tomemos como ejemplo a Pichu. Aunque su valor potencial era del 100%, solo se había desarrollado el 21% hasta el momento. Si Ash lo evolucionara a Pikachu ahora, ese desarrollo se dispararía a alrededor del 22.125%. Pero si la evolución se produjera demasiado pronto, antes de que se hubiera desbloqueado más potencial, ese crecimiento posterior a la evolución sería mínimo, lo que obstaculizaría el avance del Pokémon a largo plazo. Liberar el potencial no era fácil. Requería un profundo dominio de las habilidades y un entrenamiento adaptado a las fortalezas de cada Pokémon. Sin eso, el potencial de un Pokémon podía quedar desaprovechado para siempre. La forma más sencilla de observar el potencial era observando la actividad celular. Cuanto más activas eran las células de un Pokémon, mayor era su potencial. Pero esta capacidad, observar células, vasos sanguíneos, huesos e incluso meridianos, era exclusiva de Ash, gracias al sistema. Combinado con las superposiciones de datos proporcionadas por el sistema, Ash se había convertido básicamente en un potencial experto en análisis. El potencial de Pichu está al 21%, solo un poco más y estará listo para evolucionar. Esperaré. Si no, Pikachu no podrá aprender la siguiente habilidad que he planeado. Ash miró a Pichu, que dormía a su lado, y no pudo evitar sonreír. En los últimos 2 años, se habían vuelto inseparables. Pichu no era solo un compañero, era un verdadero amigo. Su vínculo había alcanzado un nivel casi instintivo de confianza y comprensión. Y pronto, estarían listos para dar el siguiente paso. A las 5 de la mañana, Ash se levantó de la cama. Vestía una camiseta blanca, una chaqueta roja y blanca, pantalones negros y zapatillas blancas. Tras pasar 10 minutos lavándose y cepillándose los dientes, Ash salió solo al laboratorio del profesor Oak, llevando la poción de recuperación física que había conseguido. Pichu seguía profundamente dormido, y Ash no le despertó. Después de todo, el potencial de Pichu ya estaba desarrollado en gran medida, y no haría falta mucho más entrenamiento para desencadenar la evolución. No había prisa. Como nieto del profesor Oak, Ash tenía su propia llave del laboratorio y se dejaba entrar fácilmente. Una vez dentro, cogió el teléfono fijo del laboratorio y marcó un número familiar. «Hola. ¿Quién es este, llamando al amanecer?» Se oyó una voz masculina adormilada al otro lado. Por el tono, la persona que llamaba claramente acababa de despertarse de un sueño profundo y no estaba nada contenta con ello. «Tío Masaki, soy yo». Ash. Al oír la voz de Ash, el tono del hombre se suavizó al instante. Este era Masaki Oak, el hijo mayor del profesor Samuel Oak y actual jefe de la familia Oak. Su nombre completo: Masaki Oak. Un campeón Pokémon reconocido por derecho propio. «Oh, Ash. ¿Qué pasa tan temprano?», preguntó Masaki, ya completamente alerta.
Siempre había tenido una gran opinión de su sobrino. El talento de Ash era innegable, brillante incluso entre genios. Sumado a su personalidad seria y madura, Masaki confiaba en su juicio sin dudarlo. Es así, dijo Ash con sinceridad. Durante los últimos 2 años, he estado estudiando en profundidad el conocimiento de los Pokémon. Ya lo sabes, tío Masaki. Bueno, ayer descubrí una fórmula y creé con éxito una poción que puede restaurar la mitad de la resistencia de cualquier Pokémon desde novato hasta nivel avanzado. Se despide Tormenta hasta el próximo capítulo.